Avant-Garde, el podcast que la academia no quiere que escuches. Arte, cultura, ciencia. Reescribiendo los límites del mundo contemporáneo. Para una sociedad crítica y reflexiva. Avant-Garde. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio del podcast Avant-Garde. Les recordamos que es creado por el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, adscrito a la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Como ya saben, siempre tratamos temas de relevancia cultural, social, académica, y como siempre tenemos un panel de expertos que siempre, ya sea que investiguen o encarnen estas experiencias, nos van a platicar un poquito y vamos a debatir un rato sobre este polémico capítulo que se llama Biopoder y el cuerpo, derecho a decidir o propiedad del Estado. Entonces, pues como ven, se vienen cosas fuertes y pues primeramente voy a presentar a mi coconductora, Oriana, bienvenida, y pues yo un servidor, Alexis Carmina. Pues muchas gracias, Carmina, y gracias también a quienes nos acompañan, y como siempre es importante mencionarles un poco de la semblanza de cada una de los que nos acompañan el día de hoy. Para ello, les voy a presentar a la doctora Carla Mosqueira. Ella es responsable del Centro de Estudios Articula, transversalizar, transformar políticas institucionales, estudios jurídicos, éticos, filosóficos y estrategias de intervención de igualdad de género. Participó como coordinadora de institucionalización y transversalización de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la UAC, activista, consultora y asesora en litigio estratégico en derechos humanos y perspectiva de género, personas de la diversidad sexual y disidencias sexogenéricas a través de proyectos integrales en participación ciudadana, planeación estratégica y perspectiva de género para el sector público y el privado, contando con publicaciones e investigaciones en acceso a la información pública, gubernamental, derechos humanos, seguridad pública, participación ciudadana y democracia constitucional. Bienvenida. Y pues bueno, igualmente como la doctora Carla, tenemos al maestro John Martín Cordero Peralta, que también es de casa, de aquí del CECRITIC. Leo su semblanza, cuenta con estudios de ballet clásico, danza contemporánea y performance. Licenciado en docencia del arte escénico y estudios de maestría en arte contemporáneo y sociedad por la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro de sus obras principales como coreógrafo en danza contemporánea y línea performática se encuentran las piezas Intersexo en 2010, Boyers en 2011, Boyers Theatrical en 2011 en Bogotá, Colombia. El Grito, performance tríptico en movimiento, El Banquete, Lavatorio de Pies, La Dama, con la beca Apoyarte 2014. Regalos Urbanos 2020 y hasta el 2022. Tiene varios premios y reconocimientos como la beca México 2010, beca de residencia artística del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Proyectos Sexualis, Bogotá, Colombia, 2010-2011, beca de creación por el Festival de Danza Contemporánea Insólito en Bogotá, Colombia, y actualmente es coordinador del Laboratorio del Cuerpo del CECRITIC en la UAC. Bienvenido, John. Gracias. También le damos la bienvenida a la licenciada Deyanira García Esquivel, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Juriquilla, con especialidad en el área de recursos humanos por la institución Educación Corporativa, abogada litigante en el área civil y laboral principalmente, catedrática universitaria desde el 2017, docente a nivel media superior y en educación para adultos, gestora en el área de construcción de bienes inmuebles, gerente de recursos humanos en empresas nacionales e internacionales y adicionalmente conferencista en materia de género, violencia familiar y derechos humanos. Participante en un día en la Corte por parte de la Casa de Cultura Jurídica, estudiante del curso en línea Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y voluntaria salesiana impartiendo clases, miembro del Club Rotario Jurica Jóvenes. Bienvenida, muchas gracias. Y por último tenemos al doctor Pedro Morales Zavala. Estudió la licenciatura en Derecho y licenciatura en Filosofía, cuenta con las especialidades en materia de Derecho Constitucional y Amparo, y en Ética de las Investigaciones. Igualmente tiene las maestrías en Bioética. Sí, perdón, voy a retomar, nomás ahí. Una disculpa, producción, ahí me lo edita. Igualmente tiene las maestrías en Derecho y en Filosofía Contemporánea Aplicada. Tiene el doctorado en Derecho y la candidatura a doctor en Bioética. En la función pública ha sido director de análisis político del gobierno del estado de Querétaro y sido regidor del municipio de Querétaro en el ámbito
académico, es actualmente docente e investigación de tiempo completo con perfil deseable PRODEP, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Cuerpo Académico, Constitucionalismo y Poder Público y es en el nivel 1 del CONACYT. Bienvenido. Y bueno, como se podrán dar cuenta, pues tenemos cada especialidad. Nuestros invitados del día de hoy, que nos pueden hablar desde los derechos humanos, el maestro John desde el arte, desde la legalidad, la salud pública y la filosofía y la política. Así que pues comencemos. Pues bueno, igual como para entrar en contexto, creo que igual quisiera hablar un poquito de dónde viene el biopoder, ¿no? Y que las raíces que tiene también con el posthumanismo, ¿no? Y como con esta caída que se fue creando desde el Renacimiento, poniendo pues como al sujeto principal, pues al ser humano, ¿no? El que crea el conocimiento, el que lo adquiere y lo usa, ¿no? Entonces justamente cuando se empieza a desquebrajar como este pensamiento humanista y por el siglo XX, pues surge Foucault, ¿no? Que fue una figura muy importante que justamente cuestiona la forma en que opera el poder, ¿no? Y las implicaciones que tienen directamente sobre el cuerpo, ¿no? Y como sobre nuestra biología y como nuestra constitución corporal. Entonces, a partir de estas como premisas, pues quisiera entender también justamente que el cuerpo tiene muchos límites, ¿no? O sea, tanto materiales, que pues tienen que ver directamente con el cuerpo y lo que lo constituye, tanto morales, físicas, gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, quisiera lanzar la primera pregunta para empezar como a debatir este contexto que tenemos, que dice, ¿por qué el cuerpo humano es considerado una zona fronteriza entre lo natural y lo artificial y qué implicaciones tiene esto en el posthumanismo? Ahora sí, quien guste tomar la palabra. Ay, hay toda una discusión que no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino también con esto que en la filosofía se va gestando, que es el propio giro lingüístico, que tiene que ver con la semántica que utilizamos para nombrar, creo que la postura de Foucault, en tanto esta atravesamiento epistémico, y hablo de la epistemología no solamente pensada como este espacio de saberes, incluso más allá de lo que planteaba, por ejemplo, se planteaba en las revoluciones científicas con de la propia idea de paradigma, ¿sí? El que se establezca también como los límites y que sea el cuerpo visto también como un espacio que pueda ser territorializado en términos de este tránsito que deconstruye, yo creo, estas posturas que van desde la biopolítica, donde se piensa este cuerpo como racializado, hasta estas posturas que van de lo que se conoce como la necropolítica, donde no solamente dicen, bueno, es para la expresión del cuerpo vivida, sino también cómo encierra un poder, pero también una comercialización, un estereotipo, una respuesta a ese consumismo, pero también a una política pública y me parece que también lo más importante, a una postura epistémica, y hablo de la episteme como esas maneras con las que construimos nuestra realidad y que también van a determinar esta hermenéutica, es decir, el sentido, cómo vamos interpretando ese mundo, ¿sí? Entonces creo que la crítica que va a hacer Foucault justamente a esta idea del cuerpo y el cuerpo donde es objetivizado, y me parece que este tránsito o estos límites empiezan a ver a partir de también posturas ontológicas donde van a señalar el reconocimiento de ese cuerpo, pero ya no objetivizado, sino desde una posición como sujeto, donde toma posturas sobre una especie de conciencia de autodeterminación de la propia subjetividad y esa intersubjetividad que nos permite la alteridad en la otredad con otros. Yo me gustaría comentar,
Yo creo que en realidad este asunto de tener un control sobre el cuerpo no es un asunto realmente actual. Sí. En realidad, si nosotros nos remontamos a la historia, siempre ha habido esta intención de los gobiernos de dirigirse al sujeto, y no solamente al sujeto en cuanto a su mente, sino en cuanto a lo que puede hacer hacia su cuerpo. Vemos, por ejemplo, la época de los romanos, de los griegos, donde había esclavismo. En otros momentos veíamos una iglesia también que se dirigía a implementar acciones que repercutieran en el cuerpo en la medida que no se compartieran las ideas religiosas. Entonces lo que tenemos en la actualidad es finalmente una secuela de lo que generalmente se ha hecho. Me parece que hay una cuestión ahí que tenemos que tomar en cuenta. El poder es algo implícito al sujeto. En la medida que tenemos una estructura neuronal, esto nos lo hablan las neurociencias, tenemos una estructura neuronal, tendemos a establecer relaciones, pero esas relaciones siempre pretendemos sujetar al otro, porque es una especie de comodidad que tenemos cerebral. Al cerebro le gusta mucho la comodidad, es caminar sobre terreno firme, y entonces en esa medida es que tendemos a subordinar al otro, en cualquier aspecto, en el aspecto discursivo, en el aspecto ideológico, en cualquier terreno, en cualquier ámbito podemos ver esta pretensión de los seres humanos. Bueno, el cuerpo ha sido uno de ellos. ¿Qué es lo que hace Foucault? Lo que hace Foucault es simplemente exhibir la manera en cómo en la modernidad se sujetan los cuerpos mediante las acciones que tienen que ver propiamente de los gobiernos y mediante las estrategias donde incluso ya no solamente sujetar a los cuerpos, sino incluso adaptar a los cuerpos a las pretensiones de los gobernantes. Pues a mí me parece importante, digamos, como observar, digamos, como en digamos, específicamente en el campo del cuerpo, y viéndolo, digamos, a través de esta mirada que tiene Foucault, en principio de la disciplina, como que veíamos cómo vamos disciplinando el cuerpo, pero cómo transitamos a estos espacios de sistemas de control, o sea, y lo veía, por ejemplo, específicamente en el campo del ballet clásico, esta disciplina y estos saberes que se implementan al cuerpo para lograr algo en cuestión, a veces directamente, específicamente en el arte uno pensaría que no producción, pero al final son esta serie de cuerpos en función de una producción. Entonces como que sí, y llevándolo, digamos, como en estos momentos, y en esta idea como del buen vivir, o como que cómo le vamos mostrando como esta calidad de vida que nos muestran, y como nos la venden a través de una serie de narraciones que están como muy implícitas directamente en estos sistemas de control. O sea, como que si logras esta serie de hábitos, vas a tener una mejor calidad de vida, pero eso está implícito en que no queremos estar viejos, o sea, como una serie de factores que nos van llevando a esta mirada un poco también de este tránsito que hemos visto a través de la disciplina, que lo veíamos como muy claro en Foucault, como en lo del panóptico, ¿no? O sea, lo del panóptico es como clarísimo, este control que tenemos de sentirnos vigilados, de sentirnos observados, de sentirnos de que hay que hacer las cosas bien, o este poder donde nos hablan de una libertad, pero digo, bueno, ¿a través de cuál es la libertad cuando de cierta manera todo está puesto a través de unas narraciones que nos interpelan de una manera muy violenta, ¿sabes? Entonces, y estamos generando como sistemas que queremos buscar, como sistemas de paz, pero a la vez estamos atravesados por todos unos discursos violentos, que lo que está generando precisamente es estos sistemas de control que son tan, digamos, como tan puestos, que los espacios que estamos buscando a veces son limitados para que podamos expresar un poco digamos, como esto que el cuerpo quiere expresar también, ¿no? Y también ahorita creo que menciona algo bueno, dos cosas que quisiera como retomar más adelante. Uno es la subjetividad, que creo que es muy interesante ver desde dónde la ve Foucault.
Y otra que igual me comentaban que tiene que ver con la productividad, ¿no? O sea, que siento que el gobierno siempre busca una productividad de ciertas cosas, ¿no? Y creo que ajá, el biopoder cuestiona mucho esto de la productividad hacia el capital, ¿no? Que creo que es como el mal central de cómo se maneja el biopoder y la política actualmente. Entonces, igual de ahí, no sé si quisieran como complementar a Sí. ti, Deyanira. Sí, de manera adicional, un poquito referente a lo que decía también el doctor, cómo el cuerpo humano lo utilizamos para castigar lo que consideramos como sociedad también que no funciona o que no está dentro del sistema. Como qué ejemplo tenemos, la tortura. Entonces, cuando en el sistema penal, digamos, se le detiene a la persona y se le castiga, pues el enfoque que se tiene autorizado por el gobierno es tener un sistema penal en donde por el castigo corporal se le guarda en un lugar, digamos en este caso en sistemas penitenciarios, pero pues es una forma de representar con el cuerpo que hay un castigo que no se ajustó a lo que se esperaba por medio de la sociedad. Y pues obviamente la tortura es una manera, me parece muy gráfica de expresar lo que representa, lo que hablaban ahorita los doctores también en cuanto al sistema. Si no te ajustas lo que se espera de ti, bueno, pues entonces el castigo, ¿no? Es corporal. Claro. Y bueno, es otra forma de violencia autorizada o digamos, pues permitida, que está como sustentada por nosotros, por el contrato social. Entonces, la verdad es que me parece muy interesante este vínculo que se da con el poder y cómo el cuerpo humano representa esta parte de, pues aquí estoy para que se cumpla el parte del sistema y de este contrato social que tenemos todos. Y que está, y que está atravesada directamente con las instituciones, o sea, obviamente, o sea, porque es ahí donde entramos y, por ejemplo, en el caso de la educación, yo me acuerdo, decía, yo todavía viví el momento en que el castigo era físico, o sea, no era solamente desde la palabra, sino era desde lo físico, ¿no? Entonces, como que uno cuestiona eso, como qué sucede al cuerpo, porque al final lo que buscamos es como callarlos, o sea, como disciplinarlos, callarlos y obedecer, como obedecemos y obedecemos a ciertas reglas y cómo vamos mostrando para generar en función prácticamente a veces como que te vendo la libertad, pero de cierta manera a través de las mismas instituciones religiosas, lo que comentabas ahorita, digamos, a nivel penal, por ejemplo, o sea, como que sí es de cuestionar un poco, digamos, como estos espacios donde realmente es donde se plantea y se está trabajando sobre los espacios de poder y de control. Perdón, hasta dónde como seres humanos, con el tema de pertenecer, formar parte de este sistema, con este orden y todo, de manera a lo mejor hasta inconsciente, o esa reciprocidad de decir, está bien, tengo que sustentar, permitir que me den el golpe en la primaria para sujetarme con esa obediencia a lo que el poder me pida. Entonces creo que es todo un sistema de preparación desde que somos niños, ¿no? A propósito de esto que responde el maestro, yo creo que es pertinente, por ejemplo, pienso en dos textos que Michel Foucault escribe ya en el ocaso de su trabajo teórico, que es este que va a publicar en la colección de Una bestia salvaje, El poder. Y ahí tiene también no solamente ese, sino otro texto que habla, por ejemplo, de esto de el cuidado de sí mismo, ¿sí? Y ahí hace una denuncia de estos dispositivos de poder, va a decir, pero que también como una de las salidas desde subjetivación de los propios sujetos es el tema de la libertad, y el tema de la libertad que solamente lo podemos pensar también en términos de la construcción de autonomía, ¿sí? Y que tiene que ver, y ahí a lo mejor tenemos lecturas desde el feminismo, por ejemplo, que van marcando una pauta o que van coordenando este pensamiento al señalar no solamente los procesos de subjetivación, sino cómo estas asimetrías que generan privilegios y también excesos por parte del poder se enclavan en estas estructuras que encuentran eco en esos dispositivos, ¿no? Pensando
en este tema, por ejemplo, del derecho y la mirada que tenemos no solamente como juristas, sino también como esto que Santiago Nuno decía, la omnipresencia del derecho en los hechos cotidianos, que tiene que ver con esto, decía Bobbio en los 50, en los 70. Tenemos, por ejemplo, en el derecho una especie de autocelebración teórica donde va marcando una especie de aislamiento. Creo que hoy en día estamos frente a lo que en términos teóricos también han denominado procesos complejos, y estos procesos complejos donde se advierte la subsistencia de distintos paradigmas, no solamente desde la biopolítica o desde la necropolítica, sino también donde en este ejercicio interdisciplinario o transdisciplinar, por ejemplo, van marcando lo que nos permite visibilizar la propia idea del lenguaje, ¿sí? Por eso celebrar esto donde discutimos la idea del poder, pero también las formas a través de las que se perpetúan estas exclusiones, que también cuando hablamos del poder y del cuerpo estamos hablando de una exclusión, de una mercantilización, de una apuesta por el cuerpo, donde se deja de lado la idea del sujeto ontológico, de estar siendo, sino va a ser hablado, va a ser dicho, va a ser referenciado por otro orden de cosas. Quisiera también, también un poco aterrizar, quisiera compartirles un texto que por parte de producción igual a ver que nos desencadene a la discusión hacia este lado. Desde la antigüedad, tanto en Oriente como en Occidente, la cultura física ha tenido un papel central en la sociedad, especialmente en la Grecia clásica, donde gimnasia y estadios enaltecían la vitalidad física, ¿no? Paralelamente, la guerra, la esclavitud y la deshumanización han sido constantes en la historia, en la vida y los cuerpos. Por decir un ejemplo, el nazismo representó un ataque a los valores de la modernidad política, mientras que el biopoder se manifiesta en la regulación de la vida individual y colectiva. La política penetra la intimidad y moldea mentalidades, haciendo que los individuos, aunque crean ser autónomos, reproduzcan estándares impuestos por el sistema, y creo que es justo lo que estábamos hablando. Y a partir de ello quisiera preguntarles, quien gusta tomar la palabra, ¿de qué manera, hablando de la guerra y la esclavitud, han servido históricamente como mecanismos de biopoder y control sobre los cuerpos, y también qué papel juega la individualidad en una sociedad moldeada por estándares y estereotipos impuestos por el biopoder, que también han ido comentando un poco cada quien para continuar la charla? Yo quisiera comentar brevemente, considero que sí, este tema de la guerra y esta cuestión bélica que tenemos intrínseca, a lo mejor como seres humanos, sí ha marcado una tendencia a nivel global de justificar, sustentar, permitir, legalizar toda esta violencia y esta manera tan agresiva de interactuar como seres humanos. Y lo que comentaba también hace rato el doctor, en cómo siempre buscamos someter de cualquier forma al que tenemos enfrente, justificando con el territorio, la religión, el género, la raza. Tendríamos muchos elementos para poder decir que se justifica. Entonces, sí es una manera en cuanto a esta parte bélica que tiene el ser humano, como somete, pero aquí lo que yo considero que es importante recalcar es la manera de cómo permitimos como sociedad y autorizamos, validamos y ponemos en nuestras leyes que eso está correcto, tal nivel que tenemos, casi todos los países del planeta tienen militares y policías, ¿no? Decía Max Weber que es un monopolio de la violencia el tener estas policías y estos esquemas y estructuras militares. Entonces, sí considero que involucra mucho la parte de ese control que tiene el Estado sobre el cuerpo de nosotros, y que evidentemente esta libertad creo que es como pues una ilusión, ¿no? Es como... Yo quisiera abonar a lo que dice la maestra, en el sentido de que pues las guerras prácticamente siempre han existido. Son acciones de sometimiento de los más fuertes a los que ellos consideran más débiles. Sin embargo, hay que apreciar aquí el contexto en el cual podemos interpretar una guerra. O sea,
No es lo mismo las guerras de la Edad Media a las guerras que se dan en la actualidad. Para empezar, las guerras que tuvimos en el siglo XX, Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el contexto en el cual se dan, pues es un contexto de modernidad, pero además un contexto donde podemos apreciar el enorme desarrollo que existe de la ciencia. Y además del enorme desarrollo que existe de la ciencia, los discursos, porque además hubo discursos políticos y hasta filosóficos que hacen ponderación de la ciencia, donde la ciencia fue considerada como el máximo conocimiento y todo lo demás prácticamente quedaba como charlatanería incluso. Por ahí hay los estudios del Círculo de Viena que literalmente decían que cualquier otro conocimiento que se dijera que no fuera probado mediante el método científico iba a ser charlatanería. Ese es el contexto en el que se da la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues derivado de la Segunda Guerra Mundial, donde claramente la gran capacidad que tuvo el hombre para poder aniquilar seres humanos fue gracias a los conocimientos científicos. Los grandes desarrollos que todavía hoy tenemos es gracias a lo que se descubre en la Segunda Guerra Mundial. Vean, por ejemplo, este asunto de las bombas atómicas. Fue gracias a los descubrimientos que en primera instancia tiene Albert Einstein. Es decir, estamos hablando de un momento en el que la ciencia se aleja de cualquier otro discurso y quiero aquí destacar el tema de la ética. O sea, definitivamente cualquier apreciación filosófica, cualquier apreciación que no fuera propiamente científica, quedaba desechada. Pero entonces, ese es precisamente lo que va a dar lugar a otra modalidad de sujeción hacia los cuerpos. Una sujeción hacia los cuerpos sin ninguna restricción, de ninguna naturaleza de carácter moral. Que eso es precisamente, me parece, lo que empiezan a implementar en las acciones muchos de los gobiernos. Empieza una idea de sujetar al cuerpo, de poder disciplinar a los cuerpos, de poder normarlos, sin realmente apreciar una consideración de beneficio o perjuicio hacia los individuos. Más bien aquí el interés es fundamentalmente que obedezca a los intereses económicos, y digo económicos porque este es el punto. La ciencia ha estado al servicio de los intereses económicos. Entonces, en realidad lo que les interesa a los gobiernos es ordenar a efecto de que se cumplan estos objetivos científicos, que es fundamentalmente un beneficio económico. Entonces, esto lo llevo al terreno actual. ¿Por qué, por ejemplo, y no por criticar al gobierno actual, sino que esto es prácticamente de todos los gobiernos, a veces para hasta todos. de manera inconsciente? ¿Por qué le interesa a un gobierno que los mexicanos no incurran en diabetes? ¿Por qué le interesa a un gobierno tener estadísticas relacionadas con cuál es el porcentaje de personas que se mueren por infartos al miocardio? ¿Por qué las estadísticas de cuánta gente se muere por cáncer? Es una forma de tener controlado sí, el cuerpo, pero con esta vertiente de tener los datos necesarios para saber qué es lo que se necesita y no necesariamente desde el punto de vista de la salud que nos beneficia a todos, sino más bien estos datos son para saber en cierta forma qué medicamento es el que puede tener un beneficio y no para solucionar la enfermedad, sino más bien para darle prolongación a la vida y que siga consumiendo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del VIH. Me parece que la investigación daba desde hace muchos años para dar una solución al problema. Sin embargo, lo que se encuentra es una solución que tiene que ver con paliativos para prolongar la vida y que se siga consumiendo más pastillas. Pero la solución me parece que se pudo haber dado desde hace muchos años. Pero más bien son las farmacéuticas las que no lo han querido hacer. Perdón, a propósito de también esta referencia que hacías, remontándonos a la antigua Grecia, remontándonos, si pensáramos en términos de nacimiento de derecho, bueno, a Roma incluso, ¿sí? Desde entonces tenían una figura que era el Homo Saccharus, que era finalmente el excluido de esas sociedades, y que Agamben lo va a retomar después para señalar cómo también los cuerpos son excluidos, claro. Y también esta
crítica al propio poder. Es cierto, somos una sociedad que no podemos ser ingenua frente a los horrores y abominaciones que hemos tenido a propósito de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esto que decía Hannah Arendt, en la banalización del mal, o en los trabajos donde vas a escribir acerca de Eichmann, cómo corremos el riesgo de naturalizar a través del lenguaje una serie de violencias a las personas. Por eso hace rato insistía en cómo va transitando esta modificación de los límites y de los propios parámetros. Pensaba, por ejemplo, en el primer Wittgenstein, que nos viene a decir el lenguaje va dando cuenta de la realidad a manera de espejo, ¿no? Y en el segundo, que va a decir no, en realidad pensamos también el lenguaje como un asunto vivo que va cobrando sentido de acuerdo a los famosos juegos del lenguaje, al propio contexto donde se van desenvolviendo, ¿sí? Pensando en el tema del cuerpo y en este papel que alcanza un eco en términos de la propia presencia, por ejemplo, del derecho para normalizar los cuerpos. Bueno, sí, se nos presenten hechos, pero llega un momento en que va haciéndose un valor y finalmente una norma. Creo que también la manera como podemos atravesar e incidir con acciones afirmativas que nos permitan, como diría Gamber, recuperar o oponernos o plantear cualquier resistencia a las normalizaciones del cuerpo, viene siendo un asunto de suyo que subvierte en la medida en que transforma esa manera cómo nos concebimos, también cómo nos interpretamos y, ¿por qué no?, cómo nos pensamos y nos normamos, y la relación que el Estado y sus instituciones va teniendo en esta materialización de hacer justiciable o no hacer justiciable, o que esté dicho meramente. Y en esto que decían, por ejemplo, del VIH, ¿no? Como ahí es un claro ejemplo, no solamente por el tipo de política pública, sino incluso de la propia manera como se nombraba, ¿no? Decían en un inicio, la enfermedad rosa, ¿no? Lo que generó una serie de descuidos en términos de política pública para realmente ocuparnos de eso que sí teníamos que ocuparnos y que estaba siendo excluido desde entrada por el propio lenguaje. Igual quisiera partir desde ahí para este último bloquecito, que creo que el pasado fue un poco así como el lado más oscuro del biopoder, y justo entrar como a prácticas de resistencia, ¿no? Entonces justo ya hemos hablado de justamente la implicación tecnológica, de la implicación como de la medicina, de la salud, que justamente tiene otros tipos de objetivos, ¿no? Que es igual, pues justo que las personas puedan seguir trabajando para producir, que puedan seguir consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y de aquí también me voy a ligar al arte, que ahí ya me va a ayudar John, sobre todo, pero quisiera preguntar, justamente, de qué manera el biopoder regula y moldea las corporalidades marginadas, como los ancianos, enfermos, discapacitados, ¿no? Que justamente siento que es ya que como este sector de población al que justamente el biopoder o los hace productivos, o los desaparece, o justamente los encierra, ¿no? Como en el caso de las enfermedades mentales o o las cárceles, por ejemplo. Sí, quisiera comentar, si me permiten iniciar. Me gustaría dar el enfoque desde la parte positiva, donde el biopoder influye al momento de crear políticas públicas en materia laboral, en donde se pretende incluir a personas con capacidades diferentes o discapacitados, y que dentro de la norma, que es la ley del trabajo, o también de manera constitucional o leyes internacionales, estas personas, para que no queden excluidas, puedan integrarse a partir de sus diferencias en un ambiente laboral, para que el gobierno, el sistema político, esta parte del derecho, creo que también es para que no tenga un tan mal enfoque. Entonces es como cubrir esa parte donde estamos pendientes con ese tipo de población. Entonces me parece que dándole un enfoque positivo, creo que sería rescatable esas legislaciones que tenemos para incluir a la gente con capacidades diferentes y también a la gente de la tercera edad, de que no queden ellos
pues sí, rezagados, y a pesar de la edad, pues pueden seguir realizando como actividades tal vez sencillas a sus capacidades por la época, pero me parece como que la parte positiva que tenemos como, al menos como país. Bueno, yo pensaba un poco como con esto que acaban de decir en relación como lo de las guerras y todo del cuerpo, pero me quedé pensando un poco como la influencia de Descartes en relación como a la mente-cuerpo, como esta, pues donde el cuerpo realmente pues era como prácticamente un desecho. Entonces dije, claro, pues obviamente para las guerras y para todo esto el cuerpo no importa, y específicamente uno lo ve en los años 50 cuando empieza una revolución del cuerpo, y precisamente es cuando nos acercamos y empieza todo este movimiento del 68, donde surge precisamente todo lo del VIH, y entonces, claro, cuando empieza la gente empieza a encontrar otras posibilidades a través de la sexualidad, es cuando dicen aquí, y entonces o lo inventamos en el laboratorio o no sé de dónde sale, pero entonces es la manera de controlar estos procesos evolutivos que tenemos a través de la sexualidad, por ejemplo. Entonces yo creo que hay caminos diferentes para, o sea, como que desde el arte me pregunto, no solamente como que este cuerpo que sirve como para levantarme todos los días y trabajar, sino cuál es este espacio y esto que me hace estar aquí, o sea, como a qué vengo de todos modos. Y en ese sentido me parece importante pensar y hacer un análisis en relación como a los procesos de la medicina, que lo viví directamente, donde, la pandemia, eso marcó un antes y un después, definitivamente. Pero lo que sucedió, digamos, en un proceso que tuve de lumbares muy fuertes, y donde mi pregunta era, ¿cómo le ayudaba a tanta gente, a tantas personas adultos mayores, a recuperarse de la espalda y yo no me puedo recuperar? Entonces voy al doctor y empiezo todos unos procesos así de resonancia y muy interesante, pero el proceso al final era, hay que operar, ¿sabes? Hay que operar ese cuerpo. Y entonces el proceso era como a través del arte podemos generar, o sea, como que había una resonancia desde el mismo cuerpo para decir, hay otras vías, y definitivamente hubo otras vías que no necesariamente era la operación. Pero sin embargo, el proceso del dolor era tan fuerte que le pregunto al doctor y le digo, pues es que usted me dio una inyección, una infiltración que en 3 días iba a caminar perfecto, y esos 3 días se convirtieron en 2 meses que no pude caminar. Entonces, y era estos procesos de la medicina para recuperar el dolor, donde el dolor no pasa, pero le pregunto es que me manda al doctor del dolor, ¿sabes? Me manda al doctor. Entonces como que es como esta medicina y como estos procesos que van llevando, no se puede por acá, lo vamos a llevar a los procesos a este que sí le va a solucionar el problema. Y al final, a través del arte y a través de una pieza que hice para poner estos cuerpos enfermos, un cuerpo enfermo, donde en el arte definitivamente lo que a veces se plantea es que no puedes estar enfermo, tienes que estar bien, como esta serie de cuerpos que deben estar. Entonces es darle un poco la vuelta a través del arte, y creo que estas son las vías también para darle la vuelta también como a estos procesos, ¿no? Exacto. Yo quisiera comentar algo. A ver, la enfermedad es un proceso natural. No me gusta tanto la palabra natural porque es una cuestión religiosa. Es un proceso biológico. Es un proceso biológico que tenemos todos los seres humanos. Ese proceso biológico, simple y sencillamente, los gobiernos, el Estado, no le gusta que suceda, porque la enfermedad representa gasto económico. El Estado, y más este Estado moderno, como sucede en nuestro país es, digamos, no es la excepción de lo que pasa en otros estados, hace todos los esfuerzos necesarios por erradicar ese gasto. La tendencia actual es a que haya un Estado que solamente se dedique a funciones muy específicas, funciones como dar seguridad, y me refiero a la seguridad que se requiere para fomentar el capitalismo, y requiere
establecer la infraestructura necesaria para que exista el desarrollo de ese capitalismo. Por lo tanto, otros temas, cualquier otro tema, incluido el de la salud, es una auténtica carga. Entonces, el hecho de que exista, tú hace ratito preguntabas sobre el tema de los ancianos, pero podría decir también de las personas con debilidad visual, o de las personas que tienen cáncer, o de las personas que tienen diabetes, o cualquier otra enfermedad, es en realidad una acción que le ayuda al Estado, en cierta forma, a que no se genere ese gasto. O sea, es un desconocimiento de ese proceso biológico que todos tenemos. Lo que quiere, de alguna manera, es deshacerse de ese gasto. Pero ¿cómo el establecer nomenclaturas en la salud pública ayuda a este propósito? Pues precisamente porque en el momento que genera una nomenclatura, por ejemplo, diabetes 1, diabetes 2, cáncer, etcétera, en ese momento lo que hace el Estado, y aquí tiene que ver con lo que preguntabas tú sobre el tema del individualismo, en ese momento está generando una idea de que a partir de que es diagnosticado ese paciente con una determinada enfermedad, a partir de ese momento hay una responsabilidad en el sujeto. Es decir, es una especie de no es mi responsabilidad, tú tienes que cuidarte. Por eso las campañas que existen a que no exista diabetes, que hay en realidad un contrasentido, ¿no? Porque por un lado les permite a las empresas que hagan lo que quieran, fomentando el consumo de cosas que nos hacen daño, y por otro lado el Estado también dice, cuídate, pero es porque le está responsabilizando al sujeto, a cada uno de nosotros, tú eres el responsable de tu propia salud, ¿sí? Porque esa es una forma precisamente de evitar ese gasto sin reconocer este proceso biológico que Yo sí creo, que alrededor de eso pareciera que sí están dando como alternativas, pero yo lo que veo es que está súper enmascaradísimo. Claro. O sea, está súper enmascarado eso porque, por ejemplo, la droga más fuerte es el azúcar. O sea, es un proceso ahí brutal. Entonces yo sí creo que hay una economía alrededor de la salud y lo vimos en la pandemia. O sea, lo de la pandemia fue clarísimo cuando algunos, y no me dejarán mentir, en la universidad acá se puso una inyección que no servía para viajar. Y entonces dice uno, ¿cómo es posible que ciertas cosas, se esté jugando con la salud de las personas, y que determinado, o sea, estamos discriminando y estamos siendo, digamos, no le permitimos al sujeto la libertad de que por la misma organización de la salud, que le permite al sujeto decidir, sino hay un control precisamente para eso, y eso lo vivimos en la pandemia. O sea, eso fue clarísimo. Perdón, lo que quería comentar es, respecto de eso, es que decía yo hace rato, ¿no? Es que esa libertad es una ilusión. O sea, y este tema que dice el doctor es muy interesante, cómo el gobierno te sigue manipulando y te sigue controlando. O sea, yo te doy el sistema de salud, pero tú eres el responsable y yo no. Entonces, lo que haces, como digamos, coloquialmente decir, el balón está en tu cancha. Entonces, como que simulo que te doy las medicinas, simulo que te doy atención, simulo que tengo los sistemas y todo, pero tú eres el responsable, por eso no hay libertad. No hay libertad. Perdón que ya me están interrumpiendo, pero me andan justo avisando que ya tenemos que dar el cierre. Igual no quisiera dejar como el tema tampoco truncado, entonces quizás si lo quieren recuperar como en esta pequeña ronda de cierre y ya para poder despedir el programa. Sí, claro. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Pues si quiere la doctora. Sí, claro. A propósito de esto del lenguaje, yo sí diría que volteemos a ver todo lo que está. Me parece que sigue siendo pertinente en hacer un análisis de ese lenguaje, en hacer un análisis de las disciplinas que como estudiosos de la disciplina que nos dediquemos nos da las respuestas. Habría que empezar cuestionando la propia idea del lenguaje. Hace rato decían de las enfermedades y el papel que significa un diagnóstico, o lo que diría como en términos de Foucault, esta etiqueta que te condiciona. Hasta hace algunos años el tema de la homosexualidad era tratado como un asunto de enfermedad pública por la Organización Mundial de la Salud. Se deja de ser un tema
donde está inscrito desde una especie de biologicismo o un arrojado ahí, y me parece que el que se dibuje como una enfermedad y empieza a tratarse como un asunto donde opera la idea de la libertad, la idea de la autonomía, subvierte mucho de este propio poder. Creo que desde el arte, como esa gran capacidad de subvertir y transformar la realidad, podemos verlo también desde la filosofía, con este poder transformador. En la medida que cuestionamos la propia realidad, la cambiamos, y quizás cuando lo pensamos desde el derecho, si vemos que la respuesta es desde echar cuenta de nuestra propia tradición para intentar normar ese orden social, tendríamos que hacer una reconfiguración, o como diría el propio Derrida, una resemantización de nuestro propio quehacer para cuestionarlos de manera permanente, tanto ese objeto de estudio, las metodologías, pero también nuestro propio quehacer, si queremos, como diría el propio Agamben, tomar una posición subvertiva en la medida de que nos podamos ir apropiando de estas alteridades que están ahí contextuadas en esa manera de entender e interpretar el mundo. Claro. Sí, pues miren, la verdad es que me parece un tema fascinante. El poder analizar, confrontar y ver las posturas que pues adelantó en este caso Foucault, como él desde una perspectiva muy posmoderna y como muy actual, digamos, como él cuestiona y en verdad se enfrenta al poder, porque a final de cuentas pues cuestionar el poder como lo hemos justificado durante años y como especie como lo hemos permitido por tanto tiempo. Entonces me parece muy interesante este tema de la biopolítica, el biopoder, y sobre todo pues me gustó el tema para que la gente lo conozca porque no es muy común, y que nosotros como ciudadanos podamos entender qué hace el gobierno, el Estado a manera global con nosotros. Y yo insisto, pues es como una libertad como muy ilusoria. La verdad es que te ponen en la mesa sí opciones, pero las opciones las marca el gobierno, las marca el poder, y tú eliges, pero solo lo que ellos te dan a elegir, y cómo pues te van manipulando, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pues la verdad, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema interesante. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias por la invitación. Y pues solamente concluir algo que le comento a los estudiantes de la Facultad de Derecho, que son estudiantes que se dedican a conocer las normas jurídicas. Me gusta mucho decirles que no nos conformemos con conocer las normas, sino que hay que ejercer un poquito la crítica, porque simplemente acatar, eso nos lleva a hacer lo mismo de siempre, y puede haber intereses perversos detrás, ¿no? A mí me gusta que se reflexione, que se critique. Me parece que este es el espacio oportuno para hacerlo, y esto que lo conozcan los demás para que puedan reflexionar un poquito sobre la realidad que está ocurriendo. Porque además hay que dejar claro, la realidad se construye, la realidad es un constructo. Y entonces de nosotros depende que sea una realidad que nos favorezca, pero para eso hay que empezar a criticarlo, hay que empezar a ponerlo sobre la mesa. Entonces me parece que, aunque es cierto, a lo mejor puede ser muy ilusorio, pero por algo se empieza. Así han empezado las grandes revoluciones, así han empezado los grandes cambios que ha tenido la humanidad. Poner los temas sobre la mesa. Por eso me parece muy importante lo que en esta mesa se discutió. Muchas gracias. Pues yo quiero, digamos, como, bueno, por un lado agradecer, digamos, a este espacio, pero también recuperar algo que se planteó como desde el principio en relación al lenguaje, y a mí sí me parece importante, digamos, como la mirada, como vernos a través, por un lado está el lenguaje, digamos, de la palabra, pero está el lenguaje del cuerpo. Entonces, como estos espacios de resistencia y acercarnos al cuerpo, no desde un lugar como para disciplinar el cuerpo, sino para poder generar otros espacios de libertad a través del cuerpo. Entonces eso por un lado, pero por el otro lado
Alfonso Díaz habla un poco sobre las prácticas narrativas y él habla un poco de pensarnos de una manera mucho más como un ecosistema, cuando somos un ecosistema lleno de especies, cuando llegan una plaga y estamos construidos como por muchas especies, arrasa una parte pero no nos acaba las otras partes. Entonces eso me parece bonito, como repensarnos a través del lenguaje y pensarnos como que somos una multiplicidad de historias, o sea, no somos una sola historia, porque a veces nos quedamos pensando con los problemas que tenemos que somos una sola historia. Entonces yo sí creo que somos una multiplicidad de historias y hay que abogar en estos momentos no por la individualización, sino por la colectividad. Y yo creo que estos espacios colectivos es lo que hacen que sigamos nutriendo la vida, que sigamos nutriendo el cuerpo, la palabra, como desde unos espacios no violentos, sino al contrario, de construcción, y seguir recuperando esos espacios colectivos, porque lo que hemos hecho a través del Estado se ha pensado es generar mucho más individualidad, y yo sí creo que la colectividad, ahí están los saberes para seguir habilitándonos, porque nos han deshabilitado mucho. Entonces, muchísimas gracias. Creo que esa imagen del ecosistema y el estar todos construidos es algo muy bello para cerrar. Y bueno, agradecerles nuevamente la presencia aquí, agradecer también a la producción, quien hace posible estos episodios del podcast de Avangard. Y bueno, si les recuerdo las redes sociales para que puedan emitir también sus comentarios, siempre con mucho respeto. Pues bueno, bueno, les agradeceremos que dejen sus comentarios aquí en la caja de abajo, en nuestro enlace de Spotify o YouTube. Les recordamos también que estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok para que nos sigan y pues nada, que sigan consumiendo este contenido que creo que es muy interesante. Muchas gracias. Y gracias también a todos en producción. Gracias. Gracias. Las opiniones en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.